Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y edifica nuestras vidas. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, la segunda venida de Cristo se acerca. Dígale a alguien, la segunda venida de Cristo se acerca. Y no es tiempo de jugar con Dios. Dile, no juegues con Dios, no piense que puedes jugar. No es tiempo de jugar a la iglesia. Ya, yo llegué a la iglesia y ya. No es tiempo de creer que podemos jugar con Dios. No es tiempo de creer que podemos jugar a la iglesia, pensando que de esta manera podemos engañar a Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Nosotros qué vamos a segar o qué vamos a recoger? Lo que sembramos. Y la palabra de Dios es clara. Entonces, es tiempo de aumentar nuestro temor, nuestra reverencia a Dios, porque Jesús está próximo a regresar por su iglesia. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Y nosotros no podemos estar desprevenidos. Miren, en estos días, generalmente no veo mucha televisión, no veo casi que televisión, porque yo tengo mucho trabajo, yo estoy muy ocupada. Pero en estos días estuve inquieta y mirando el tema de Armero. Y el tema de Armero fue un tema como Sodoma y Gomorra. Yo no estoy diciendo que ellos pecaban igual que Sodoma y Gomorra, no. Voy a hablarlo de la siguiente manera. Sodoma y Gomorra estaban tranquilos, confiados. Eran unas ciudades opulentas, prósperas, avanzadas para su época. Y me llamaba la atención porque yo quería saber más y fui a leer el tema de Armero. Y era la segunda ciudad más importante en el Tolima. La segunda más. Yo pensaba que Armero era un pueblucho. Yo me imaginaba un pueblo, pero era la segunda ciudad más importante. Era una despensa agrícola. Óigalo bien, despensa agrícola. Tenía más de 155 industrias, más de 500 empresas. Era una ciudad opulenta, próspera. Era una ciudad religiosa. Y la gente estaba tranquilo porque cuando nosotros sentimos que la economía está bien, nos relajamos muchas veces. Y yo, ¿por qué miraba y meditaba tanto? Que hubo hasta una noche que yo entré como con algo que tomó como toda mi vida así y sentía un dolor profundo dentro de mí. Y yo decía, alguien escuchaba dar un testimonio y decía, a nosotros nos dijeron, hay un nevado que se llama el Nevado del Ruiz, y los que somos más jóvenes como yo, que estudiamos las ciencias sociales, cuando daban bastante, le ponían uno a repetir, así como nos ponían a repetir Panza, Bonete, Librillo y Cuajar cantando, así también nos ponían a repetir los ríos de Colombia, los nevados, los volcanes, todas estas cosas, ¿cierto? Y nosotros nos los aprendíamos de memoria todo. Y las cordilleras, nosotros sabíamos hacerlos de la época mía, que somos más jóvenes, hacíamos el mapa de Colombia, así sí, hasta sin mirar, el de Antioquia, eso mejor dicho, para uno pasar ciencias sociales, tenía uno que saber hacer todos esos mapas así, sin mirarlos. Y esta persona decía, a nosotros nos dijeron
tienen el Nevado del Ruiz, pero nunca nos dijeron tienen el volcán del Ruiz. Y cuando yo les decía a ustedes que yo pensaba en Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Sodoma y Gomorra estaba en una llanura. Esta ciudad acá, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Armero también está en una llanura. Y solo Dios mandó un aviso para Sodoma y Gomorra, y Dios solo chasqueó, hubo una llamita que encendió zona volcánica que había. Y ahí vino la lava y arrasó, candela y lava arrasó con todo. Y yo no sabía en tantos años, en 40 años, que mucha gente se murió porque lo quemó la lava acá en Armero. Yo siempre pensé que era que había venido hielo que se descongeló. Yo nunca pensé, claro, cuando hay una activación volcánica, eso sale caliente la lava. Y mucha gente murió muy desesperada, ahogados. Y algunos, porque lo miraba también como la similitud de Sodoma y Gomorra, estas ciudades que desaparecieron. Lot pidió permiso a Dios para subir en una pequeña ciudad que estaba en la parte alta. Y decía un hombre en el testimonio, se salvaron algunos que alcanzaron a subir aquí a nuestro pueblito, que estaba en la parte alta. ¿A qué horas ocurrió? 11 de la noche. A las 11 de la noche, la mayoría estamos durmiendo, con la ropa más ligera. Y las mujeres acostumbramos que podemos tener pijamas nuevas, pero decimos, la más viejita, que está casi transparente, de lo vieja que es, esta es más cómoda. La gente no tenía tiempo de decir, a veces uno dice, yo no voy a llevar plata para los bancos. Yo voy a tener aquí porque el banco ya no da intereses, sino que antes uno le tuvo que pagarle al banco. ¿Cuánta gente tuvo muchos accesorios de oro, piedras preciosas, dinero en efectivo? ¿Hubo tiempo? ¿Hubo tiempo, iglesia? No hubo tiempo, porque es la similitud de cómo es la venida de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos todo fue arrasado. Y me impresionaba, ¿qué me impresionaba más? Por eso yo dije, yo toda la semana pasé meditando mucho, un momento que yo hasta lloré. Y yo decía, cuando Sodoma y Gomorra volvieron a reconstruir la ciudad, no, desaparecieron. Y lo impresionante es que los de Armeros quedaron como los de la diáspora, porque su ciudad, que era tan próspera, nunca fue reconstruida. Impresionante, porque uno oye, por aquí pasó un maremoto, un yo no sé qué, un terremoto, pero las ciudades vuelven y las reconstruyen. Pero esta no la reconstruyeron. Y yo decía, Señor, tú has permitido esto en esta temporada para que nosotros hagamos un alto en nuestras vidas. Dígale al que está a su lado, hay que hacer un alto en la vida. Porque ¿qué llama la atención? Como en los días de Noé, dice en el 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, más como en los días de Noé. Quiero aclarar algo. La venida de Cristo se acerca. Claro que sí. El Señor quiere que la verdad de su venida se establezca en el corazón de sus hijos y que estemos preparados para su regreso. No es como, no, yo llegué a la iglesia, entro, salgo y voy para adelante. Cristo todavía no viene y yo no me voy a morir. Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Hoy yo estoy aquí hablándoles a ustedes y yo no sé si hoy mismo o mañana voy a los brazos de mi Señor. Yo no lo sé, usted tampoco lo sabe. Mis 10 años y estaciones están en las manos de Dios. Y la última palabra, ¿quién la tiene? La tiene Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir con prudencia, con sabiduría, sabiendo que la venida de Cristo está cerca. Y que o yo voy a Él o Él viene a mí. Amén. O yo voy a Cristo o Él viene a buscarme. Entonces hay unas señales de su venida. Lucas 21,
del 25 al 26, dice la palabra de Dios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué será conmovido? Las potencias de los cielos. Nosotros estamos aquí. Cuando usted escucha bramar el mar, nosotros estamos a la orilla del mar. Nosotros estamos a la orilla del mar. Cuando usted escucha el bramido del mar, cuando usted escucha los truenos, cuando usted escucha los relámpagos, ¿qué pasa con su vida? Dígame, ¿qué pasa? Cuando usted escucha esto, ¿qué pasa con su vida? ¿Qué pasa, iglesia? Yo soy la única que siento temor. Llega el temor. Porque ¿sabe algo que le voy a decir? Que contra la naturaleza, ¿cómo peleamos? Somos vulnerables. Aún el que se crea más rico, más poderoso, más fuerte, frente a la naturaleza, somos vulnerables. Somos vulnerables. Nosotros somos fuertes ¿en qué? En Dios. El único que nos hace fuerte es ¿quién? Dios. Dios nos hace fuerte. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. O sea, diga el débil en el Señor, fuerte soy. Nosotros no somos fuertes en nuestra fuerza. Nosotros es el Señor quien nos ayuda. Jesús vendrá de una manera inesperada. Puede venir ahora mismo. Y si viene ahora mismo, ¿qué será de usted y de mí? ¿Dónde vamos a estar? Si hay algo que yo cada día le digo a Dios, Señor, es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué recompensa puedes dar por tu alma? ¿Qué recompensa? No hay recompensa. ¿Qué recompensa vamos a dar por nuestra alma? Y dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué recompensa damos por nuestra alma? No hay cómo pagar. Él dio un precio muy alto. Pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Y dice la Biblia, si nosotros despreciáramos una salvación tan grande, si despreciamos una salvación tan grande, ¿dónde estaremos? Y dice, si no escaparon aquellos, si no escapó la generación antediluviana, si no escaparon del juicio, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? Como en los días de Noé, así será la venida de Cristo. Jesús habló de su segunda venida usando una comparación poderosa. Y la comparación que hizo Jesús fue como en los días de Noé. Su mensaje es sencillo pero profundo. Pero profundo. El mundo estará desprevenido, distraído, espiritualmente dormido, igual que antes del diluvio. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Noé? ¿Durante cuántos años predicó Noé? 40 días y 40 noches duró el diluvio, pero él predicó 120 años. Y la gente decía, ya no va a venir. Y hoy la gente dice, hace tiempo están diciendo que Cristo viene. Yo he pecado, voy, me baño y vuelvo. Y entonces, ¿qué pasa conmigo? Nada, sigo aquí normal. Sigo tranquilo, como si nada ha pasado.
como si nada ha pasado. Entonces, andamos como desprevenidos. Dios quiere que nosotros tomemos conciencia de su venida. La venida de Cristo se acerca. Mire, y analizamos 3 características de los días de Noé que Jesús aplica a su regreso. La pregunta hoy es, y no es esa, la pregunta no es ¿cuándo viene Cristo? ¿Usted sabe cuándo viene? El día ni la hora, no lo sabemos. Entonces hay que preguntarnos, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparado si Cristo viene hoy? Y siempre han dicho, bueno, Cristo como que va a venir de noche, porque es que de noche es cuando uno más desprevenido está. Resulta que el sueño es un estado de muerte. Cuando nosotros estamos profundamente dormidos, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos qué va a pasar cuando no sabemos qué pasa en la noche, ¿cierto? Cuando estamos profundamente dormidos, no sabemos qué pasa en la noche. Cuando nosotros estamos como que, ahí sí sabemos qué ocurrió, porque despertamos y todo eso, pero cuando estamos profundamente dormidos, no sabemos qué pasa en la noche. Entonces el sueño es como un estado de muerte. Cada día nosotros antes de dormir decimos, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, dentro de las 3 cosas características de la venida de Cristo está que la gente, número 1, con la normalidad engañosa de los días de Noé, dice, comían, bebían, casándose y dándose en casamiento. Jesús no condena estas actividades. Jesús no condena que tú comas. Jesús no condena que bebas. Jesús no condena que te cases, para nada. Que decir, ay, pero ¿cómo así? Que como en los días de Noé, que ¿cómo Jesús nos va a castigar porque estamos casándonos, comiendo? No, Él no nos condena a eso. Dice, el problema no era lo que hacían, sino cómo lo hacían. El problema no era lo que hacían, sino que cómo lo hacían. Vivían como si Dios no existiera. Y aún a veces nosotros como cristianos, a veces tenemos actitudes como si Dios no existiera. A veces actuamos como si Dios no existiera. Dice, ellos vivían como si Dios no existiera, la gente seguía en su rutina sin pensar en lo espiritual. Había una desconexión. Había una desconexión total entre lo cotidiano y lo eterno. No consideraban que venía un juicio. Estaban absortos en lo temporal. Y es muy fácil que aquí en Turbo la gente esté en eso. En el mes de noviembre, juepaje. Juepaje. Se vino y se tomó la Santa Cena del Señor y después estaba blanco de maicena, casi en cuero. Cristo no viene. Aquí vamos. Pero nosotros las personas en Turbo tenemos que tomar conciencia de que Cristo está a la puerta, de que su venida pronto, Dios te bendiga, hijo, pronto la venida de Cristo se acerca. Dígale al que está a su lado, la venida de Cristo se acerca. Yo no voy a estar desconectado. La venida de Cristo se acerca. Vivían confiados en una falsa seguridad. No va a pasar nada. Creían que todo continuaría igual que siempre. Nada es igual. El Espíritu Santo me hablaba tanto. Yo sentía dolor en mi corazón. De que personas
que día a día han escuchado la palabra, no hay temor. Y una vida como si Cristo no va a venir, Cristo viene. Y no fue en vano la obra redentora de Cristo. Él pagó un precio demasiado elevado para redimirnos de la muerte, de la condenación, de la enfermedad, de la maldición. El precio fue demasiado alto. Hoy está pasando lo mismo como en los días de Noé. Personas entregadas al consumo, el entretenimiento, el trabajo. A veces uno dice, bueno, ¿dónde está? No está. Estoy muy ocupado trabajando y no hay tiempo para Dios. Dios tiene que ser lo primero. No hay espacio para Dios. Así estaba la gente en los días de Noé antediluviana. Andaban sin discernimiento de los tiempos, sin pensar en la eternidad. Lo más real que puede existir en la eternidad es lo espiritual. Nosotros creemos que lo real es esto que palpamos, que lo real es lo que yo tengo en la mano. No, lo que nosotros tenemos en la mano no sabemos en qué momento nos los arrebatan. Lo que nosotros palpamos, en un abrir y cerrar de ojos se puede desaparecer. Solo basta que Dios haga un medio chasquidito. Lo más real que nosotros podemos tener es la presencia de Dios. Es lo más real que nos puede pasar. Hoy es un día para decir, Señor, yo no puedo seguir entregada a las pasiones, a la lujuria, a satisfacer los deseos de la carne. Yo debo volver a ti, Señor. ¿Sabe por qué? Porque la normalidad adormece la conciencia. Eso le pasó a esa generación antediluviana. La normalidad les adormeció la conciencia. Y hoy hay mucha gente con la conciencia adormecida. Pecan deliberadamente. No hay temor de Dios. Y va para adelante la conciencia adormecida. El Espíritu de Dios quiere que le permita despertar tu conciencia. No soy yo, es el Espíritu de Dios que despierte tu conciencia. Otra de las cosas, la número 2, es la incredulidad ante la advertencia de Dios. Entonces, lo primero es la normalidad engañosa de los días de Noé. Lo segundo es la incredulidad ante la advertencia de Dios. Dice en el versículo 38 de Mateo, hasta el día que Noé entró en el arca. Cuando Noé entró ya no había nada que hacer. Porque no fue Noé quien cerró las puertas del arca. Fue Dios mismo quien cerró ventanas y puertas. Cuando Dios cierra, nadie abre. Pero Dios tiene abierto para su iglesia. Tiene abierto su buen tesoro, el cielo. Dios lo tiene abierto. Fueron 120 años. Noé predicó, construyó el arca, advirtió del juicio venidero, pero nadie escuchó. Hubo sordera espiritual. Dígale, Señor, abre mis oídos. Pero ¿sabe por qué? Porque despreciaron la predicación. Pensaron que Noé estaba loco. Hoy muchos están en esa condición, no va a pasar nada. Esto es una locura, todo nos sigue igual. Hay un aceleramiento en la maldad. Cuando la maldad se multiplica, hay un gemido de que llega hasta el corazón de Dios. Hay demasiada violencia en la tierra y la violencia llega al corazón de Dios. Hay señales en el cielo y en la tierra de que están diciendo la venida de Cristo está cerca. Y hay señales apresuradas que nos están diciendo este es el tiempo, este es el momento. Ellos despreciaron la predicación. No, yo no la desprecio porque yo vengo a la iglesia, pero cuando no la obedecemos la estamos despreciando. Ignoraron las señales. Noé construyó
un arca enorme en tierra seca. Era una señal evidente. El mundo lo ignoró, igual que hoy ignora su propia decadencia moral y cultural. ¿Usted sabe lo que era construir un arca en un desierto? Sí, era para decir que había mucha locura. Pero él le creyó a Dios. ¿Dónde está la gente que le cree a Dios? Amén. Le creemos a Dios. Como le creemos a Dios, no ignoramos sus señales. Siguieron viviendo, esa generación siguió viviendo sin arrepentirse. La oportunidad estuvo abierta hasta el día que Dios cerró las puertas del arca. Génesis 7:16. Hoy la Biblia, los pastores, la iglesia, el Espíritu Santo sigue anunciando que Cristo viene. Aunque a veces nosotros queremos escuchar un mensaje. Yo puedo dar muchos mensajes motivacionales. Yo tengo formación para poderlo hacer. Pero yo tengo que dar un mensaje. El mensaje que Dios mandó a dar. El mensaje que transforme. El mensaje que llegue al corazón. Entonces mucha gente quiere que le diga, vas a tener casa, carro y beca. Esas son las añadiduras de Dios. Dios sí le da casa a sus hijos. Dios le da carro y le da lo que necesita. Y dice la Biblia que Dios aún de nuestro suspiro más pequeño está pendiente. ¿Cuántas cosas hemos suspirado? Y cuando no lo esperábamos, Dios lo dio. Dios no las dio, ¿cierto? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que mi nombre y su nombre está escrito en el libro de la vida. Dígale al que está a su lado que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Aunque muchos estén indiferentes, la incredulidad hace que el corazón se vuelva sordo. Dios está hablando, pero yo no quiero oír eso. Yo quiero oír otra cosa. Y número 3, la sorpresa del juicio repentino. Son las similitudes con los días de Noé. La primera fue, había una normalidad engañosa en los días de Noé. La segunda fue, había incredulidad ante la advertencia de Dios. No, eso no va a ocurrir ahora. No, Cristo todavía no viene. No, cuando esté más viejito, ahí me acomodo. Yo le voy a decir una cosa, iglesia del Señor. Toda decisión que uno toma en la juventud le pesa en la adultez. Toda decisión que uno toma en la juventud marca el destino de la vida de uno. Y más cuando tenemos el conocimiento de Dios y sin temor de Dios hacemos lo contrario, nos marca mucho más. Diga, yo renuncio a toda rebelión ante Dios en el nombre de Jesús. Sí, hágalo, iglesia del Señor. No deje que el diablo le robe más. Tenemos que hartarnos, hastiarnos de que el diablo nos robe. Mire, una sorpresa de un juicio repentino. El versículo 39 de Mateo 24 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Nosotros no vamos a esperar que el mar nos trague. Y están diciendo que para el 2030 las costas de Antioquia pueden desaparecer. Pues oro. Recuerda, equipo de mujeres, que hubo un año que el mar venía con toda la furia hacia turbo metiéndose y que yo las convoqué a todas en la madrugada. Nos íbamos a orar a la orilla del mar y a hablarle, porque uno tiene que orar con la palabra, y a decirle y a ordenarle, te ordenamos, como dice la palabra, Dios te puso límites. Dios le puso límites al mar, pero el pecado hace una diferencia también. Y nosotros tenemos que estar alerta. Pues eso están diciendo los que estudian mares y toda esa cosa, los científicos, que eso va a pasar. Pero aquí hay una iglesia que está parada orando y no está desprevenida, viviendo, satisfaciendo la carne, dándole rienda suelta a la lujuria, al bunde y a todo lo que el diablo quiera poner. No, aquí hay una iglesia
que le ha creído a Dios. Que le ha creído a... Oiga, voy a hacer un artículo. A mí me impresionó tanto. Yo estaba en un almacén en apartado comprando unas telas para hacer la decoración de la iglesia navideña. Y dice una chica de allá de apartado: ¡ay, tan bacano en Turbo! Que uno puede irse a comprar su bulto de harina y tirarlo. Uy, allá sí, como la gente rumbea. Yo la miré y yo dije: qué tristeza. Un bulto de harina tirado en la calle. Y al otro día la gente con hambre. Así andaban en los días de Noé. Insensatos. Un bulto de harina, mi gente, cuando hay tanta desnutrición. Un bulto de harina cuando hay tanta hambre. Un bulto de harina que quizás, bueno, y le prestaron al gota a gota para comprarlo. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. Jehová reprenda al diablo. Qué engaño de las tinieblas tan grande, oiga. Pero qué engaño tan grande. Y la otra, y hay que saboreándose eso. Y yo en mi corazón dije: ay, si supiera mi niña. Yo no dije nada, yo solo dije: Dios mío, ¿cómo anhelar el engaño de las tinieblas? Mire, no entendieron, dice la Biblia, hasta que el diluvio se los llevó a todos. Diga: Señor, dame un corazón entendido, que yo entienda lo que tú estás hablando en el aquí y en el ahora. Dame un corazón entendido, para que a mí no me tome ese día desprevenido. Mire, aquí está el punto central de Jesús. No entendieron hasta que fue demasiado tarde. Dígale: Señor, que no sea demasiado tarde para mí. El juicio llegó cuando ya no había tiempo. ¿Para qué? Para reaccionar. Nosotros tenemos que vivir como que Cristo viene ya, porque no había una segunda oportunidad al ver las aguas subir. Mucha gente dice: bueno, si yo no me voy cuando venga Cristo en esta, después en la otra. Yo creo que voy a estar hablando mucho de escatología, de los tiempos finales. Pero ¿qué pasa? Cuando la iglesia es levantada, ese es otro mensaje bien profundo, escatológico. Cuando la iglesia es levantada, con la iglesia es levantado el Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Y si nosotros, ahora que está el Espíritu Santo que nos persigue, nos redarguye, nos inquieta, nos atormenta, nos habla, no queremos a veces obedecer a Dios. ¿Cómo será sin el Espíritu Santo? Nosotros nos tenemos que ir en el primer levantamiento, antes de la gran tribulación. Imagínense, porque primero es el levantamiento de la iglesia. La iglesia es levantada al inicio de la gran tribulación. Después les preparo. Al inicio de la gran tribulación. Pero quien no es levantado, que hay que una segunda oportunidad, pues uno se va en la primera. Ya sin el Espíritu Santo, y ya con la maldad más grande, y con el gobierno de la bestia, y el dragón suelto, y todos los demonios. Imagínense, Dios mío bendito. Porque ahora está la iglesia que tiene autoridad para atar y reprender al diablo. Entonces ahora es que tenemos que ganar la salvación. Ahora yo todavía me le puedo parar al diablo y decirle: Jesucristo en la cruz del Calvario te dejó en vergüenza, te quitó todo lo que le robaste al primer Adán, te dejó, te ató, te reprendió, y dice la Biblia que le dio la autoridad a la iglesia. Y usted tiene autoridad ahora, porque está el Espíritu Santo de Dios. Entonces este es el tiempo, es ahora, no es después. Un juicio que llegó cuando no lo esperaban. Llegó cuando el día parecía común, pero era un día decisivo. No hubo más señales extraordinarias aquel día. No, empezó a llover y
Ay, huepa, 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 está lloviendo. Acá nunca ha llovido, mira el Noé ese. Está cayendo agüita. Y yo me imagino que siguieron todos bebiendo. Y como cuando yo estaba pequeña, yo no sé, los que son jóvenes como yo, los pelados ahora no quieren ni jugar, que nosotros salíamos y corríamos todo el barrio buscando los chorros de agua. Yo me los imagino a ellos en eso y celebrábamos el aguacero aquí en Turbo. Y lo disfrutábamos. Y tenía que decir mi mamá, te voy a sacar el rejo de vaca, porque ya llevábamos demasiado tiempo en la calle. Y mire, jugábamos porque estaba cayendo agua. Y quizás ellos empezaron, parece común, bueno, un aguacerito, de vez en cuando llueve por allá, pero empezó a subir más. Y ya el aguacerito era un aguacerote. Y yo me imagino, porque en ese sector, en la noche las temperaturas son bajo cero, que ya después ya no era agüita, sino hielito, que empezó a caer, y ya empieza a subir, y ya se están subiendo en los árboles, en los techos, pero sigue subiendo, hasta que todo es completamente tapado. Dice, Dios, de sobre toda la faz de la tierra, dijo, Él raería toda. Ya no estaba seguro. Solo dos grupos. Solo habían dos grupos en ese momento. Los que estaban dentro, ¿y cuáles? Los que estaban dentro y los que estaban fuera. En los días de Noé habían dos grupos, los que estaban dentro y los que estaban fuera. Noé y su familia, ¿dónde estaba? Seguros en el arca. Los demás quedaron expuestos, porque fue predicar durante 120 años. Cristo es nuestra verdadera arca de salvación. Hay que subirse en el arca. Hay que subirse en el arca de la salvación, que es Cristo. Solo quienes estén en Cristo estarán a salvo en el día final. Diga, yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. Recuerde que Jesús no contó esta historia para asustarnos, sino para despertarnos. Yo tampoco, porque usted sabe que en esta iglesia no queremos como que la gente siga a Cristo porque tiene miedo. No, nosotros no debemos tener miedo, debemos de tener temor a Jehová, que es diferente. El temor a Dios me hace amarlo, me hace vivir en santidad. Entonces, Cristo no quería que la gente estuviera asustado cuando hizo la comparación. Yo tampoco, porque la gente se asusta un ratito y después le pasa el susto. Sino que tomemos conciencia. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos hemos asustado cuando sentimos esos truenos? Los relámpagos. Los otros días que hubo, menos mal que Dios me dio un profundo sueño ese día, un aguacero grande. Y gracias a Dios salvó a mi hija Gloria y a su familia, porque detrás de la casa de ella cayó el rayo. Pero ese rayo que cayó allá atrás quemó la palma y todo, y les quemó algunos equipos, pero todos quedaron vivos. Que dale gracias a Dios. Solo una, mire, y aquí habíamos acabado de poner la Starling de 1.600.000 y se la llevó. Yo estuve como triste, pero luego yo reaccioné y dije, Señor, yo te doy gracias. Porque no se quemó la iglesia, no se quemó ningún hijo de la casa, porque aquí estamos, porque tú después nos das otra Starling, o ellos me devuelven otra, o yo no sé qué va a pasar. Pero solo puedo decir gracias. Nosotros estamos dormidos y yo ni me di cuenta de eso. Y que hubo una densa oscuridad, yo no me di cuenta, ese día sí me dormí. Y pasó muchas cosas en esa noche. Pero Dios ha tenido cuidado de usted y de mí. Dios ha sido exageradamente bueno. Aun cuando le hemos dado la espalda, cuando hemos pecado, cuando no vivimos alertas a los días que estamos viviendo, Dios ha sido, agarre a alguien de la mano y dígale, Dios ha sido bueno. Cristo es mi verdadera arca de salvación.
La gente estaba distraída, pero hoy Dios dice, iglesia, despierta. La advertencia era ignorada. Dios nos dice, iglesia, arrepiéntase. Sí, nos está diciendo a todos, porque el cristiano tiene que vivir una vida de arrepentimiento todos los días. ¡Ay! Se tienen que arrepentir los que están allá, todos los días. Yo siempre le digo a Dios, cuando me tiro al piso, Señor, límpiame. No sé a cuántos hoy estuve alterada, saturada de trabajo, no sé a quién le contesté golpeado mal, mis pensamientos, me dio una ira que dice la gente que es santa, no hay ira santa. Y uno tiene que llegar todos los días a la presencia de Dios a arrepentirse. Entonces, esa generación ignoraba todas las señales. Y el Señor nos dice, tiempo de arrepentimiento. El día llegará de repente. ¿Qué tenemos que hacer? Si el día llega de repente, ¿cómo tenemos que estar? Preparados. Preparados. Entonces hoy hay una pregunta. ¿Está preparado? ¿Está dentro del arca? Yo estoy dentro del arca. El arca de mi salvación es Cristo. Yo estoy realmente en Cristo. Estoy viviendo preparado. Estoy velando. Estoy viviendo en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y a Dios no le importa usted qué hizo en el pasado. Porque Dios no es como nosotras, y sobre todo como las mujeres. ¿Sí o no yo? Las mujeres llegan. Está brava. ¿Y por qué está brava? Porque acuérdate lo que me hiciste hace 20 años. ¿Qué pasó hace 20 años? Y el tipo ni se acuerda qué fue lo que le hizo a Blanca hace 20 años. Dice, hace 20 años yo te di un hijo, te di a Juanchito. No, eso no es lo que yo te quiero decir. Ahora sí, adivine pues. Adivínele a una mujer qué es lo que quería decir. A las que no dicen directo, pues. Entonces, hay una invitación muy especial. Porque Cristo viene. Y recuerde que aquí la cena del Señor se la damos a todos porque ahí le estamos predicando. Una, que Cristo vino. Y dos, que Cristo viene. Y cuando usted se da la cena del Señor no tiene excusa delante de Dios. Cristo vino. Pagó un precio muy alto, me redimió del pecado, de la maldición, tengo que vivir en santidad, porque Cristo viene por segunda vez, y ahí no hay tiempo de más nada, porque no vendrá por sorpresa al que vive preparado. Dígale, Señor, ayúdame a estar preparado, porque yo no sé el día, no sé la hora, no lo sé, solo sé que tú vienes. Hoy es un buen día, iglesia del Señor, para rendir nuestras vidas a Cristo. Señor, aquí está mi vida. Hoy es un buen día para soltar la indiferencia espiritual, para acercarse a Dios. Hoy es un buen día para volver al primer amor, porque muchos hemos dejado el primer amor, que lo que recibimos de gracia no lo damos. ¿Usted qué recibió por gracia? ¿Qué recibió por gracia, Ludi? La vida. La salvación. La recibimos por gracia. Hubo alguien que un día dijo, yo veo a Diamantina que está acorralada. Yo voy a empezar a orar por ella. Y Diamantina no sabía que usted estaba orando por él. Pero luego me le voy a acercar y le voy a hablar. Porque primero nosotros le hablamos a Dios de la gente y luego a la gente de Dios. Pero a veces Dios pone que primero le hablemos a la gente de Él. Porque esa palabra va a quedar, y después que le habla a la gente puede ocurrir también. Usted va y le habla a Dios de Él, inquieta al Espíritu Santo para que la palabra haya cabida en su corazón. Entonces,
es tiempo de volver al primer amor. Y el primer amor es enamoramiento de nosotros con Dios. Wow, mire, yo era una niña cuando conocí al Señor. Y mi papá, él decía que él era libre pensador. Él recorría todas las iglesias, las denominaciones, lo que fuera, porque él era libre pensador. Pero mi mamá me llevó a la iglesia a mí a los 4 años. Ya después crecí un poquito y no volví. Y no solo a mí, eso iba un combo, cuando ya después, todos los nietos, ella llenaba la iglesia con todo, y mamá que sí tuvo nietos porque ella parió 18 hijos. A todos los nietos los llevaba a la iglesia. Pero ellos iban porque sabían que la abuela les iba a comprar un mamoncillo. ¿Qué más, Ángela? Malta con pan. Todo el mundo quería ir a la iglesia. Porque mamá, usted tiene que llevar a su hijo, a su nieto, a lo que sea. No le deje la malta y el pan allá en la casa. Así sea por eso, porque la palabra limpia. Cuando oyen la palabra transforma. Pero si no oyen palabra, ¿cómo van a creer? Usted no puede dejar a su hijo en su casa dándose una matada de tablet, de televisión, de redes sociales, que después lo quieren matar. Todo lo que ocurre ahí, su hijo tiene que venir a escuchar palabra, que la palabra limpia. La palabra, mire, y yo todo el tiempo yo estaba bien flaquita, porque ya yo después no volví, porque me daba como pena. Cuando cumplí los 9 no volví más, pero a los 11, 13 volví, a los 13 me bauticé, y yo vivía enamorada de Dios, y yo vivo enamorada de Dios. Yo vivo enamorada de Dios. Yo siempre digo, Señor, ¿yo a quién voy? Y yo pasaba toda la noche soñando, y mi papá se ponía bravo, porque yo hablaba de noche. Aquí hay alguien que habla de noche cuando sueña. Si está en pecado lo va a decir. Y yo pasaba toda la noche, dice mi papá, que predicando. Vea, esa pelada se está volviendo loca. Esta mujer llevó a esa pelada a esa iglesia para que se volviera loca. Pero Dios dio todo el equilibrio. Y yo casi todos los días salía a evangelizar. Y aun cuando iniciamos la iglesia, yo creo que no hay una casa allá adentro que yo no conozca. Yo todos los días estaba dentro de las casas. En las casas enseñaba versículos, en las casas los ponía a repetir la Biblia, en las casas oraba. Mire, pero usted tiene que tomar la conciencia, porque cuando estamos en el primer amor, el que está enamorado, ¿qué hace? Habla bastante de su amor y chicanea bastante. ¿Dónde está la gente que va a chicanear de Cristo? Que va a hablar bastante de Cristo. Entonces ahí es la señal de que está enamorado de Cristo, que está en el primer amor, que le va a decir, tú sabes que esto que me pasó a mí fue lo mejor. Dice Sirley, ay, yo estoy feliz. Entonces, ¿qué dice el que está enamorado de Cristo? Yo estoy tan feliz. Por eso nosotros no le ponemos yugo a la gente en esta iglesia. Porque la Biblia tiene demasiadas cosas que nosotros practicar. Como para que yo venga a poner estatutos de hombre y a decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no se puede? Porque la palabra con el Espíritu Santo es quien habla. ¿Sabe por qué? Porque es que el que está enamorado está feliz. Y a mí me da tanta tristeza, gente que va a unas iglesias y le ponen un yugo que se le ve una raíz de amargura que no pueden con ellos. Pero ¿sabe qué hace tener raíz de amargura? Y sobre todo a las mujeres, cuando uno se ve al espejo y se ve feo. Amén. Dios es bonito y usted tiene que verse bonita. Amén. Y bonito. Porque Dios es bonito. Dios es bonito. Y entonces mucha gente la quieren sacar a esta iglesia porque hay gente que vigila la iglesia filipense. ¿Tú dónde vas? ¿En la iglesia filipense? Ay, ¿tú vas para esa iglesia? Mira que la pastora tiene un pelo que no es de ella. ¡Sí es mío! A eso lo compré. Y empiezan a pegarse de situaciones para sacarte.
y tratan con tu alma y empiezan a decirte: ay, ¿por qué la pastora no te iba y te hace una vigilia en tu casa? Usted se imagina a la pastora haciendo una vigilia en cada casa. Entonces, ¿cuándo duerme la pastora? Para que el diablo la mate, pues. Para que se acabe el matrimonio, dice aquí la hermana. No, usted está conectado aquí todos los días. Estamos a las 2 de la mañana despiertos, ¿no, Armando? A las 3 estamos golpeando el mundo espiritual porque no se conecta. Esas son las oraciones que traen rompimiento. Usted llega a las 5 de la mañana y hay oración en esta iglesia. Llega a las 6 de la mañana hasta las 7 hay oración. Llega a las 3 de la tarde y estamos aquí golpeando. Y entonces mucha gente espera ¿dónde? Si te ve congregándote para irte a meter la cizaña. No escuches a todo espíritu, dice la palabra. Porque no todo espíritu es de Dios. Y hay gente que no tiene el primer amor y no evangeliza al que está perdido, al que está afuera. Quiere evangelizar al que ya uno oró y lloró por él y le predicó y lo desestabiliza, lo saca de su iglesia y después el otro dice: ay, pero yo no quiero estar en este legalismo, entonces ni aquí ni allá. Una obra del demonio. Estamos viviendo los últimos tiempos y usted tiene que permanecer firme, inamovible, arraigado y cimentado en la palabra de Dios. De esa manera tenemos que estar. Es tiempo de volver al primer amor, en el que yo voy a buscar al perdido, en el que ese familiar mío que le han mandado hechicería, yo voy a ir a orar para romper, porque Dios le ha dado autoridad para quebrantar las obras de las tinieblas. Yo voy a ir a orar por ese que está acorralado, desesperado, porque los días el palo no está para cuchara, mi gente. Lo que pasa es que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá Jehová y será vista su gloria, porque nosotros le creemos y habitamos al abrigo del Altísimo. Pero mire alrededor que el palo no está para cuchara. Y se terminaron las fiestas de Turbo y uno sintió que quedó como un espíritu de miseria sobre el pueblo. Y yo cuando voy caminando en el pueblo voy reprendiendo, porque la miseria es contagiosa. ¿En serio? Y aunque todo esté en caos, usted tiene que permanecer fiel, habitando al abrigo del Altísimo, viviendo su amor con Dios, predicando la palabra, que es la señal. Que usted diga: bueno, yo no me sé mucha Biblia. Entonces dígale: ven y ve. ¿Quién hizo así? Felipe a Natanael: ven y ve. Tráigalo a la iglesia, ven y ve, ven, escucha la palabra. Hay que despertar. Hoy es un buen día para despertar del sueño espiritual, para levantarnos. Levántate, iglesia. Hoy es un buen día para vivir con propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Mi salvación. Hay que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. ¿Usted está pensando en la hora que viene? Mucho menos, ni en el día, ni mucho menos en la hora. Hay señales, si las hay. Y muy buenas, y nosotros vivimos muy pegados de aquí de la tierra. Yo no me quiero morir. Y yo sé que usted tampoco, porque no sé por qué nos pegamos tanto acá, cuando lo que Dios nos está ofreciendo es mejor. Pero yo miro esos 7 nietos y el pequeñito que desde que llega a mi casa hace una fiesta y me tira baba. Entonces uno no se quiere como ir. Pero si la venida de Cristo está cerca, Señor, si tú ya vienes por mí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque sé que lo que has prometido, yo solo conozco lo terrenal, pero lo que Dios ha prometido es mucho mejor. Amén, iglesia. Yo le invito a colocarse en pie y vamos a orar. Y yo quiero que usted entregue. Yo sé que usted en este momento no está pensando en carga, porque cuando Dios nos habla de su venida, nosotros soltamos esas cargas y empezamos a meditar en el Señor, de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, de que yo quiero disfrutar esa salvación tan grande. Dígale: Señor, perdóname las veces que dejé de hablarte. ¿Cuántas veces le hemos quitado hasta el habla a Dios? Oiga,
Dígale: Señor, perdóname cuando te quité el habla sin razón alguna. Señor, perdóname. Dejé de hablar contigo. Hoy vengo a tu presencia. Hoy he madrugado, Señor, porque yo quería oír tu voz. Y sé que me has hablado, Señor, y que yo no siga como que mi conciencia se ha cauterizado. Y si en algún momento se había cauterizado, te pido, Señor, perdóname y sensibiliza mi conciencia. Que yo entienda que tu venida está cerca, que tú pagaste un precio muy alto, que me has amado con amor eterno y me sigues amando. Aquí está mi vida, la pongo a tus pies, la pongo a tus pies. Cuando tú te despojaste, dejaste tu trono de gloria, de poder y de autoridad, y te hiciste hombre, te rebajaste a la humanidad para salvarnos. Hoy puedo decir gracias, Señor. Gracias, 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 porque bueno has sido para conmigo.